Buenos días tengan los estudiantes de grado séptimo. En esta ocasión, para la sesión número 2, quiero continuar con el conjunto de los números racionales de los que estuvimos tratando en la sesión anterior. Y en esta ocasión quiero tratar la representación de los números racionales en la recta numérica como una primera parte y las fracciones equivalentes como una segunda parte en esta misma sesión. Recuerden, la vez pasada estuvimos charlando acerca de la naturaleza de los números racionales y son aquellos pues que están constituidos por dos números, uno en la parte de arriba que se conoce como numerador, el otro en la parte de abajo que se conoce como denominador. De tal manera que los números racionales son aquellos que están constituidos por la relación entre dos números enteros, numerador y denominador. De igual forma les comentaba que los números racionales los podemos convertir a números mixtos siempre y cuando el numerador sea mucho mayor que el denominador. Cuando nosotros queremos llevar un número racional a la recta numérica y representarlo gráficamente en ello, lo primero que tenemos que hacer es llevar esos números racionales a números mixtos para poder ubicarlos en la recta numérica. De esa forma, entonces, cuando queremos hacer una representación de los racionales, por ejemplo, aquí tenemos cuatro números: el 7 tercios, el menos 17 quintos, el 13 tercios y el menos 9 quintos. Estos cuatro números me están pidiendo que los lleve a la recta numérica y miramos en dónde se están ubicando. Recuerden ustedes cuando estábamos charlando con los números enteros, decíamos que hacia la izquierda se ubican todos los números negativos, hacia la derecha se ubican todos los números positivos y el punto de referencia viene a ser el 0. De tal manera que hacia la izquierda, comenzando desde el menos 1 y hasta el menos infinito, vamos a tener todos los negativos. Hacia la derecha, comenzando con el 1 y hacia el infinito, tendremos los positivos. De la misma forma, la ubicación de los números racionales va a tener esa misma estructura. Hacia la izquierda, los racionales negativos, hacia la derecha, los racionales positivos. Entonces, este primer número, que es el 7 tercios, lo primero que vamos a hacer es llevarlo a un número mixto para poder identificar cuál es su posición en la recta numérica. Al trasladarlo, convertirlo a números mixtos, encontramos que el 7 tercios equivale a 2 1/3. Quiere decir, 2 unidades enteras y una fracción de 1/3. Como es un número positivo en la recta numérica a partir del 0, entonces lo primero que hacemos es ubicar la posición del entero 2, que es esta, y luego el recorrido entre el 2 y el 3 lo dividimos en tres partes como indica este numerador y seleccionamos una parte como indica el numerador. Observen aquí, entre el 2 y el 3 dividimos en tres partes y sombreamos una, y esa ubicación allí es donde está el número 7 tercios. De esta forma se hace la representación de los números racionales en la recta numérica. Veamos el segundo ejemplo, el número menos 17 quintos. El numerador es 17, el denominador es 5 y es un número negativo. Entonces, al hacer la conversión a un número mixto, encontramos que es menos 3 2 quintos. Como es negativo, lo vamos a ubicar hacia la izquierda de la recta numérica. Entonces aquí ubicamos en el menos 3, en el entero menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, aquí está. Y la siguiente ubicación será el espacio entero entre el menos 3 y el menos 4. Lo vamos a dividir en 5 partes y seleccionamos las dos partes que están en el numerador. Observen, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 partes, esa cantidad entera entre el menos 3 y el menos 4, seleccionamos 2 y aquí está ubicado el menos 17 quintos como representación en la recta numérica del segundo ejemplo. El tercer número es el 13 tercios, aquí está, observen, numerador 13, denominador 3. Ese 13 tercios, al convertirlo a un número mixto, encontramos que es 4 1/3.
De pronto usted dirá, profe, ¿cómo se convierte el número a un número mixto? Hacemos una división normal. El dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. 13 dividido entre 3 cabe 4 veces. Cuando multiplicamos 4 por 3 da 12 y de 13 queda 1, que es el residuo. El cociente se convierte en el entero, el residuo en el numerador de la parte fraccionaria y el divisor en el denominador de la parte fraccionaria. De tal manera que el 13 tercios corresponde a 4 1/3. Como es un número positivo, nos ubicamos en la recta numérica y miramos 4 unidades enteras. 1, 2, 3, la cuarta está aquí. Y la fracción de 1/3 quiere decir que el número que va desde el 4 hasta el 5 lo vamos a dividir en 3 partes, que es lo que me indica el denominador, y seleccionamos una parte, la primera parte a partir del 4, que es la que indica el numerador, de tal forma que el 13 tercios está ubicado exactamente en esta posición. Y el último ejemplo es el menos 9 quintos, número negativo hacia la izquierda. Entonces, al hacer la conversión al número mixto, encontramos que es menos 1, 4 quintos. Este es el número mixto. Nos ubicamos entonces en la parte entera del menos 1 aquí, y la parte entera que va desde el menos 1 al menos 2 la dividimos en 5 partes y seleccionamos 4 de ellas. Ahí están ubicados los números. De esta forma se hace una representación de los números racionales en la recta numérica. Los números racionales también lo podemos trabajar con otro tema que se conoce como fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes no son más que procedimientos mediante los cuales podemos llevar un número racional hacia otro, ya sea por simplificación o ya sea por complificación. Son los dos procedimientos para poder encontrar un número fraccionario equivalente a uno dado. ¿Qué significa por simplificación? Es un procedimiento mediante el cual vamos a llevar a una expresión irreductible, o sea, a la mínima expresión, un número racional. Y por complificación significa que lo vamos a ampliar. Entonces, ¿cómo determinamos las fracciones equivalentes por simplificación? Dice la teoría que lo obtenemos sencillamente dividiendo. Y aquí está el secreto, vean. Esta es la frase clave de aquí. Dividiendo tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad. Eso quiere decir que el método de simplificación se aplica siempre y cuando el numerador y el denominador puedan dividirse por una misma cantidad. Si no se pueden dividir por una misma cantidad, no podemos aplicar ese método de simplificación. Tenemos aquí este ejemplo. Me dice, tenemos el número 24/16. Vamos a encontrar una fracción equivalente a él dividiendo entre 8 a ambas partes del número racional. Quiere decir que tanto el 24 como el 16 lo vamos a dividir entre 8. Al hacer esa división encontramos que el 24 entre 8 da 3 y 16 entre 8 da 2. Es decir, el número 24/16 y el número 3 medio vienen a ser fracciones equivalentes. Hemos encontrado el 3 medio mediante un proceso de simplificación a partir del 24/16. De la misma forma, el número 16/12 lo vamos a simplificar también dividiendo entre 4 tanto el numerador como el denominador. Al hacer ese procedimiento encontramos una fracción equivalente que va a ser el 4 tercios. Es decir, los números 16/12 y 4 tercios son fracciones equivalentes mediante el procedimiento de simplificación. Y por otro lado tenemos el procedimiento de complificación. Me dice la teoría que nosotros podemos obtener las fracciones equivalentes, y aquí está la palabra clave, vean, multiplicando el numerador y el denominador por una misma cantidad. Tenemos aquí los ejemplos. Tenemos este número que es 3 quintos. Me dicen, encuentre una fracción equivalente multiplicando por 3 tanto el numerador como el denominador. Y tenemos entonces 3 por 3 y 5 por 3. Y aquí tenemos un número que es el 9/15 resultante de este procedimiento.
Es decir, que los números 3/5 y 9/15 son fracciones equivalentes utilizando el procedimiento de complificación. Y por último tenemos el 2/7. Vamos a encontrar otra fracción equivalente multiplicando por 5 tanto el numerador como el denominador. Y encontramos que la fracción equivalente es el 10/35. De esta forma tenemos que el 2/7 y el 10/35 son fracciones equivalentes que hemos encontrado mediante el procedimiento de complificación. Así, muchachos, tenemos bajo este esquema dos conceptos adicionales: el de la representación de los racionales en la recta numérica y el de las fracciones equivalentes, que nos permite ampliar un poco más este horizonte de los llamados números racionales. Dios les bendiga y nos estaremos viendo en la siguiente sesión.